Son las 4:47 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. En nuestro Centro Internacional de Noticias quiero darle la bienvenida a César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre, a quien hemos tenido en vivo desde Florida en varias oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí, qué bueno. Gracias por la invitación, contento de estar acá con ustedes. Yo creo que tengo varias cosas, ¿no? Varios temas en agenda, pero me gustaría comenzar por el G20 y me gustaría comenzar por la ausencia del presidente Trump en este único encuentro a solas de los mandatarios que estaba previsto para el día de hoy. El retiro lo denominaron. El único encuentro sin ministros, sin asesores. ¿Cómo entender que el presidente Trump falte a este encuentro? Bueno, hay varias cosas aquí. Acuérdense que el G20 es una cosa que desde 1999 se ha creado para que la gente o los líderes políticos de estas 20 naciones, incluyendo la Unión Europea, vengan a debatir temas de economía, ¿right? Cómo se mejora la economía en estos países y cómo mantener una estabilidad económica. Particularmente este año encontramos que hay, digamos, varios temas que no van dentro de esa agenda ni están dentro de la agenda, pero que la gente está observando. Entre esos, por ejemplo, la cancelación del presidente Trump con la reunión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por lo que está haciendo ahorita con la parte de Ucrania. Sí. Y también tenemos el príncipe saudí, que digamos que, palabras coloquiales, es una papa caliente que está pasando allí. Mucha gente está viendo cómo evitar la foto con él. Bueno, para Vladimir Putin no fue caliente porque se dieron un gran apretón de mano, así casi como amigo. ¿Qué tal? Tanto tiempo que no te veo. Es muy extraño lo que pasó ahí, sin embargo, obviamente no deja de levantar cuestionamientos, ya que en Estados Unidos la CIA concluyó de que él estuvo envuelto en lo que fue el asesinato de este periodista, bueno, viviendo en los Estados Unidos. Khashoggi. Exactamente, yo creo que en ese aspecto el presidente, en la ausencia en esta reunión, tal vez evitar estar allí con estos otros líderes, es parte de eso. Lo interesante, reitero, es que este G20 ha sido, digamos, opacado un poco con estos temas que no tienen que ver con economía. Por un lado, reitero, príncipe saudí; por otro lado, el tema de Rusia, Estados Unidos que cancela la cita, y el día de mañana esta cena potencial entre China y Estados Unidos para tratar de ver cómo se renegocia la parte de... Sí, para disminuir, digamos, esta guerra de aranceles, ¿no? Claro. Con relación a la guerra claro, pero en todo caso, una cumbre, digamos, de esta magnitud está hecha para este tipo de encuentros. Se supone que tenemos problemas globales y se necesitan algún tipo de reglas conjuntas. ¿No es también un poco decir, las reglas que ustedes asuman, no tengo yo por qué comprometerme a cumplirlas? No, tú sabes que el presidente siempre opera de su manera particular. Él, digamos que no es un político de tradición y tiene su manera particular de proceder. No sé si su asesor le habrá dicho que, digamos, se saltara esta reunión. Los ojos están más que nada puestos ahora, por lo menos en Estados Unidos, pendientes a lo que va a pasar mañana con China, porque eso sí le está afectando al pueblo americano y por ahí han salido estudios. Llega la Navidad, llega diciembre y tiendas como, que son, no sé si puedo decir el nombre, pero grandes, Walmart, ya han empezado a decir, mira, muchos productos van a subir de precio por esta guerra de tarifas que tiene entre los dos países. Yo creo que diríamos que el enfoque principal va a ser ese y en Estados Unidos, digamos que la visión principal es qué va a pasar mañana con esa reunión en China, con el líder chino, presidente chino. Pasemos un poco a temas internos en los Estados Unidos. Y quiero revisar, hoy veía en el diario El País una noticia en relación a cómo quedaron definitivamente las cámaras después de las elecciones de medio término. Los republicanos necesitaban en la Cámara Baja 23 diputados para tener la mayoría. Correcto. Y obtuvieron 40 en porcentaje, eso es 53,1% contra 45,2%. Es la mayor diferencia en votos que se ha producido desde el 74, unos meses después de que el presidente Nixon renunciara por el caso Watergate. Pero si vamos al Senado, tenemos 53-47 a favor de los republicanos. Claro, hay quien dirá, aquí son 6 votos de diferencia y en la Cámara Baja son 40. ¿Cuál es la lectura finalmente de esto, señor Grajales? Varias cosas. Primero que todo, ojo,
cuando hay una tendencia, digamos que históricamente el gobierno de turno durante las elecciones de término medio pierden ciertas sillas en el Congreso o control, ya sea de ambas cámaras o de una de las cámaras. En este caso, el presidente sí se perdió, la administración perdió el control del Congreso, pero en el primer término del presidente durante la administración de Obama, perdió por más de 60 sillas en el Congreso, que fue cuando la recuperaron los republicanos el control. Ahora, hay varias cosas con relación al Senado y al Congreso. El Senado, cada senador es votado estatalmente. Todo el Estado vota por su senador. Y en el Congreso votan en distritos. Y hay distritos que obviamente tienen cierta tendencia un poco más hacia la corriente demócrata, otros que son más bien moderados y balanceados. Lo importante es ver la parte del Senado, en mi opinión, porque acuérdense que el 2020 viene presidencia y en Estados Unidos la presidencia se define con los votos de los estados. Cada estado tiene cierta cantidad de votos para que el presidente se convierta en presidente. Colegios, Y en la Florida, por ejemplo, es una contienda que seguí muy de cerca. El gobernador todavía y senador electo, digamos que fue una contienda fuerte con el senador Bill Nelson, y sin embargo ganó Rick Scott esta posición republicano. El presidente estuvo allí haciendo campaña con él y también el nuevo gobernador de la Florida, que tuvo una contienda súper fuerte, corrió con un demócrata que estaba agarrando fuerza. El presidente vino, hizo campaña con él y ganó por un bajo margen, pero ganó. Entonces esto podría interpretarse que quizá para el 2020, tal vez si reestructuran algo del mensaje para los distritos específicamente, el presidente podría tener chance en caso de que él quisiera correr a una reelección o si alguien del Partido Republicano decidiera correr en contra del presidente. O sea, no quedó tan mal parado el partido como tal. Ya lo mencionaste, por el Senado, por el contrario, ganaron unas sillas más y la pérdida en realidad no fue tan grande, se esperaba mucho más. Acuérdense que a comienzo de año se hablaba de una ola azul grandísima, que no llegó a materializarse. Y la gente incluso habían analistas diciendo que quizá se iban a perder control de ambas cámaras y no sucedió. Entonces, mi interpretación es que, digamos, los demócratas, por un lado, tienen que hacer un mejor trabajo para mover esa base porque no salieron a votar o sea, no obtuvieron todas las sillas que se esperaban a comienzo de año. Y los republicanos tienen que reevaluar qué es quizás lo que no ha funcionado para mantener el control y quizá, si deciden el presidente correr nuevamente en el 2020, retener la silla de presidencia. Vayamos ahora a otro caso que de alguna manera ha sacudido la opinión pública y que tiene que ver con las declaraciones en un tribunal de Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, quien ayer en tribunales acepta que mintió en relación a aspectos que pudieran complicar o pudieran señalar la implicación del presidente Trump o de su entorno en lo que se ha denominado la trama rosa. El presidente, por supuesto, lo ha descalificado, pero ahí está, y es una voz más que se suma. Bueno, varias cosas. Primero que todo, hay que quedar claro que la investigación de esta trama rusa, como se llama, si hubo injerencia en las elecciones y si el presidente de verdad supo acerca de esta injerencia en las elecciones presidenciales del 2016, eso debe de continuar, sin duda alguna. Eso debe de mantenerse protegido porque al final del día las instituciones estadounidenses son lo que mantienen, digamos, la proyección de la democracia fuerte en los Estados Unidos y el Departamento de Justicia sobre todo. Hay que proteger a Mueller, que continúe con su investigación. Número dos, bueno, yo creo que queda claro en lo que pasó con Cohen. Él le mintió, no puedes mentirle al gobierno federal porque definitivamente si te agarran vas preso y te van a condenar. Pero nada de lo que pasó en esa confesión de que ha mentido en realidad involucra directamente o condena al presidente en algo. O sea, yo sé que la investigación debe de continuar, pero las personas que, digamos, se apresuran a decir es que es culpable el presidente. Recordemos que en Estados Unidos está el due process y nadie es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Por el contrario, es inocente. Entonces el presidente, por supuesto, Mueller debe continuar con su investigación y
Si desafortunadamente al final del día se llega a probar que el presidente sí sabía de esta injerencia rusa, pues obviamente que se tomen las acciones que deben de requerirse. Un tema que no quiero dejar por fuera es la situación de los migrantes en la frontera, donde, por cierto, un grupo de mujeres centroamericanas ha iniciado una huelga de hambre. Están demandando atención tras 2 semanas de estar hacinados en los albergues de Tijuana y que se acelere la revisión de las peticiones de asilo. Ante la presencia masiva de estos centroamericanos que están llegando a la frontera, ha tenido que abrirse un segundo albergue. Yo quiero que veamos esta nota de nuestra cadena aliada y ya venimos con el señor Grajales a hablar de este tema. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Los saludo desde el segundo albergue que se ha habilitado ahora ya para la caravana migrante en la ciudad de Tijuana. La unidad deportiva Benito Juárez, que fue el primer albergue donde llegaron los miembros de la caravana, desde ahí empezaron a ser reubicados a este lugar, Centro de Espectáculos Barretal, debido, entre otras razones, a las condiciones climatológicas en esta zona, ya que hay muy bajas temperaturas y está lloviendo. Ha estado lloviendo durante los últimos 2 días, por esto la autoridad ha tomado la decisión de trasladar, de invitar voluntariamente, al menos así fue el día de ayer, a los migrantes que quisieran venir a este sitio. Este sitio cuenta con áreas techadas como en la que nos encontramos, una explanada con concreto. En caso de que sea necesario será habilitado también, pero se buscará primeramente que se encuentren en una condición de bajo techo la mayoría de los migrantes. Les voy a mostrar un poco de cómo se observa esto. Voy a tratar de voltear la cámara. Bueno, ahorita no me lo permite, pero bueno, ustedes ya lo podrán ver en las imágenes en pantalla también acerca de las condiciones. Bueno, les puedo decir que es un lugar techado y esta es solo una de las 3 unidades que se están pensando habilitar. Se espera que el grueso del contingente esté llegando durante las próximas horas. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por ese informe. De verdad que hemos podido tener presencia en todos estos albergues, hemos podido ver exactamente cómo se encuentra allí la gente con estos reportes que agradecemos muchísimo. De Imagen Televisión, por cierto, de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Esto sigue siendo, señor Grajales, un gran problema. Un gran problema para Estados Unidos y para México. Correcto. Yo no sé para quién es peor, pero lo cierto es que esta gente está aquí. Se habla de, en esta semana tuve información de que se pudiera firmar el acuerdo de un tercer país seguro para que México los acogiera. Tendría algún aporte de los Estados Unidos, pero es un problema. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo manejarlo? Creo además que un solo país no puede tener una solución, debería ser en conjunto. Bueno, acabas de decir algo. ¿Para quién es el problema? Personalmente creo que el problema es para los ciudadanos que viven en ambas fronteras. La gente de Tijuana y la gente de San Diego. Esa gente está sufriendo muchísimo ahí, porque cuando cierran la frontera la gente de San Diego sufre y la gente de Tijuana también. Segundo, hay que recordar varias cosas e ir a la raíz del problema de la caravana. Yo creo que también parte de este problema es, tristemente, la desinformación de la gente que migra, que va caminando, que llega a la frontera y cree que al pedir el asilo político se los van a dar, o que califican por el asilo político desconociendo la ley como está redactada en Estados Unidos, que es persecución política, ideología y eso. Tú no puedes llegar a decir es que soy pobre en mi país, porque claro, eso no califica. Durante ese proceso la persona pues puede ser arrestada y procesada mientras se sabe si esa solicitud de asilo es real o no. Ahora, como es tanta gente, no hay la cantidad de jueces suficientes para procesar rápidamente esas peticiones de asilo. Y por otro lado, en medio de la frustración de la misma gente que está huyendo de la necesidad que tienen sus países, pues se forman estas situaciones como lo que pasó de estos 42 migrantes que estuvieron lanzando piedras y trataban de cruzar la frontera a la fuerza. Y eso tampoco ayuda con el discurso en Estados Unidos, por varias razones. Número uno, hay que entender que el tema migratorio, quizá para nosotros latinos hispanos puede ser un tema sensible, pero también hay partes del país que pues no le afecta o no le interesa o no lo ha vivido. Y hay que entender que los legisladores también representan a diferentes grupos sociales. Claro. Entonces, en ese aspecto, la gente no puede llegar demandando nada. Acuérdese que Estados Unidos ha sido un país generoso con inmigrantes. De hecho, es uno de los países que más absorbe inmigrantes
todos los años y en la historia de Estados Unidos más de 200 millones de inmigrantes hemos llegado a los Estados Unidos. Entonces es un país muy generoso. Yo pasé el proceso migratorio y yo le puedo decir, a mí me parece increíblemente generoso. Toma tiempo, pero es un país generoso. Hay países donde ni siquiera puedes aspirar nunca a la ciudadanía. Entonces tú no puedes llegar demandando algo. Yo creo que ahí es donde genera dudas y nerviosismo en estadounidenses que les preocupa lo que está pasando. Claro, le preocupa la cantidad cuando uno ve toda esa cantidad de gente. Hombre, son 5.000 personas que tienen ahí. Claro. Y segundo, se genera esta crisis humanitaria porque Tijuana tampoco puede absorber. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es que como hay un gobierno en transición en México, el gobierno saliente no quiere tomar esa papa caliente porque se van 2 días. Claro. Y el que está entrando pues todavía no puede tomar decisiones porque no tiene injerencia. Entonces, con esta pregunta quiero terminar, y ya que usted lo menciona, ¿cómo se imagina las relaciones entre López Obrador y el presidente Trump? Entre los Estados Unidos y este México que asume un gobierno distinto. Tiene que seguir una relación sin duda alguna de amistad, fortalecer esas, digamos, esas relaciones hermanas, porque al final del día México y Estados Unidos tienen un comercio diario de $1 billón. Y eso en números siempre cala, así que el presidente electo, presidente el sábado oficialmente, López Obrador, tiene que reevaluar, digamos, algunas de las posiciones que mencionó durante su campaña, y Trump, obviamente, el presidente Trump, pues trabajar de la mano del nuevo presidente de México, porque al final del día es uno de los mayores comerciantes que hace comercio, intercambio comercial, ¿no?, alrededor del mundo. Es México, su país es directo, es México, y para México Estados Unidos. César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Contento de estar acá. Gracias.